En estos días hemos tenido el privilegio de compartir en diferentes espacios y con diferentes personas lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero me estaba fijando que hemos hablado mucho acerca del proceso que Dios ha venido llevando con cada uno de nosotros, con mi esposa y conmigo. Pero hemos hablado muy poco acerca de lo que realmente contiene el libro. Y estaba analizando y decía, bueno, ¿qué quiero decir acerca del libro? Y hoy quiero, por medio de este devocional, compartirte un poco acerca del contenido del libro, el libro Su Voz. Y en este libro yo hablo acerca de que es posible escuchar la voz de Dios. Y creo que esa frase guarda muchísimo del deseo que hay en mi corazón que puedas recibir a través del libro. Y es que puedes escuchar la voz de Dios, que la voz de Dios no está tan lejana como en ocasiones pensamos que puede llegar a estar. Y en el libro comparto diferentes temas, como por ejemplo hablo un poco acerca de ese deseo intenso de Dios de comunicarse con nosotros. Me he dado cuenta a través de mi propia vida y experiencia, como también en su palabra y en la historia de muchas personas cercanas a mí, cómo Dios siempre ha tenido la iniciativa para buscarnos. Otro punto que está en el libro, hablo acerca de las cuatro voces que nos distraen, cuatro voces que nos confunden de la voz de Dios. Te comparto dos. Una de ellas, nuestra propia voz, la voz de nuestros temores, la voz de nuestras dudas. En ocasiones obedecemos más a esas voces que a lo que Dios nos está diciendo. Y por supuesto está la voz de Satanás, que desde el Edén su voz se ha escuchado para confundir, para distraer, para robarnos. Y tiene un modus operandi que comparto en el libro cómo funciona, cuáles son sus tácticas para confundirnos y alejarnos de Dios. Y bueno, otras dos que te comparto en el libro y te animo a que lo leas. Por otra parte, quise poder compartir algunas herramientas prácticas, porque para mí el escuchar la voz de Dios no es solamente algo teórico o metafórico, más bien es muy real. Te comparto en el libro que los momentos más trascendentales en mi vida han ocurrido cosas muy importantes cuando escucho la voz de Dios. Y me preguntarás posiblemente, ¿es decir, David, que tú escuchas audiblemente a Dios? Y te diré que no lo escucho audiblemente, no he tenido esa experiencia. He tenido experiencias muy cercanas que he contado en algunos espacios donde sé que Dios me ha hablado claramente. Pero en la voz de Dios, si Dios quiere, Él puede hacerla audible. Pero en el libro comparto precisamente que el mundo espiritual tiene sus maneras y el mundo físico las suyas. El mundo físico, pues, estamos acostumbrados a oír audiblemente, ¿no? Pero el mundo espiritual funciona de otra manera. Y dice la palabra de Dios que para los que quieren tener una relación con Dios es necesario que tengan una vida espiritual y que le adoren en espíritu y en verdad a Dios. Y quienes empezamos a despertar esa área espiritual en nuestra vida, pues empezamos a ver y a entender, a escuchar la voz de Dios de una manera nueva, fresca, que puede hacer grandes cambios en nuestra vida. Y hace poquito tuve la oportunidad de hablar del libro en una entrevista que me hicieron, y quedé con esa inquietud de qué es lo que realmente quiero que la gente sepa antes de leerlo, porque una cosa es que yo te lo cuente desde aquí antes de que tú lo leas, otra cosa es cuando tú lo leas y tengas una idea más específica acerca del libro. Pero con lo que quiero cerrar es decirte, Dios habla, Dios quiere ser escuchado por nosotros, Dios quiere entrar en contacto con nosotros. La mejor parte de nuestra vida comienza cuando empezamos a escuchar su voz. Hay muchos de nosotros que hemos estado caminando, escuchando nuestra propia voz o la voz de otras personas o la voz de lo que otros opinan. Pero cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida puede volver a comenzar.
Y hay muchos que al finalizar el año estamos pensando en, quiero que la vida vuelva a comenzar. Pues te quiero invitar a que vayas y busques la voz de Dios, que anhela hablar contigo. No eres uno más para Él. Eres su hijo, eres su hija, y Él quiere hablarte. Y tiene tanto preparado para ti en este tiempo. Y yo hoy me doy cuenta de lo que Dios está haciendo y me siento honrado con lo que Dios me está permitiendo vivir al compartir un mensaje, al permitirme que mi voz sea escuchada en diferentes lugares, ser leído, porque sencillamente un día empecé a entender y anhelar escuchar la voz de Dios. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. Devocional Su Voz. Compártelo y visítanos en retoreinventate.org. Cuando escuchas su voz, cualquier cosa puede pasar.